La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta entrevista en exclusiva a la investigadora y decodificadora de la simbología maya atlante, Itzen Can. Segunda parte. Muy bien, regresamos del corte. Estamos con nuestra amiga Itzen Can y nos quedamos en que nos iba a comentar acerca de esta, ahora sí, decodificación de esta simbología maya. De hecho, tengo una duda. ¿No es que sepas, o bueno, aprendiste el lenguaje maya? No, qué bueno que lo mencionas, porque sí tengo que aclarar que no conozco la lengua maya, yo no hablo la lengua maya. Es importante especificar que lo que yo decodifico de la simbología maya no es la escritura de la lengua maya de la que hablan, ¿no? Los nativos de aquel lugar, sino que es simbología hierática. Esto es diferente, es muy distinto. La simbología hierática no pertenece a los símbolos de la escritura o lengua maya tradicional. La simbología hierática es una simbología que manejaron todas las civilizaciones antiguas, pero era una escritura especial, reservada únicamente para la casta sacerdotal, y era utilizada para escribir el conocimiento más importante, el conocimiento profundo. Era una manera de codificarlo para que no fuera, pues accesible a todo el mundo, a cualquier persona, por así decirlo, y que fuera nada más de conocimiento para los iniciados. Sí es importante aclarar que no es la escritura maya, que yo no sé hablar la lengua maya. Conozco algunos conceptos, sí, porque pues ha sido necesario como parte de la investigación, ¿no? Pero en realidad no es la lengua maya la que yo traduzco o decodifico, sino que es esta simbología especial, es esta simbología hierática que perteneció o fue creada por la casta sacerdotal, que fue precisamente la casta sacerdotal la que vivió en Palenque y la que construyó o levantó los edificios de Palenque, y la que dejó grabados toda esa simbología ahí en Palenque. Esto es importante porque esto nos da a entender que Palenque no fue una ciudad imperial. Por eso es que no encuentran mención a gobernantes, pero no los encuentran. Y no fue
como te comento, una ciudad imperial en la que ahí hubiera un palacio y ahí estuviera el rey o el gobernador, no. Palenque, y este es uno de los descubrimientos hermosos que he hecho en el transcurso de mi investigación, Palenque es aquella ciudad de la cual se habla en escritos acerca de Quetzalcóatl. En las leyendas o escritos de Quetzalcóatl hablan de que él deja su trono y para retirarse se destierra él de manera voluntaria a un lugar que le llaman, entre tantos nombres que tiene, le llaman como Tlapalán, que significa el lugar del rojo, de la tinta negra y roja. ¿Qué quiere decir esto? El lugar de los códices. Eso te da una clave para entender que era un lugar de estudio, era un lugar sacerdotal, un centro sacerdotal donde se hacían los códices, donde había conocimiento. Entonces, esa ciudad a la que Quetzalcóatl o Kukulcán se retira es precisamente Palenque. Y esto yo lo afirmo después de haber ya investigado mucho al respecto y después de haber decodificado símbolos que te hablan al respecto. Y son varios, no es uno solo. Entonces, pues, Palenque, como te comento, es un centro sacerdotal. Entonces, por lo tanto, la escritura que hay ahí es de la más importante de los paneles o lápidas centrales más importantes, de los edificios más importantes, contiene o está realizado con esas inscripciones de simbología hierática o escritura sacerdotal. Ok, esta simbología que tú dices que es un poco o mucho más especial, ¿sí es más difícil de entender? Bueno, no es tanto que sea más difícil, sino que no hay mucho conocimiento al respecto, porque como no era la escritura tradicional y no era de conocimiento para el público en general, no hay mucha información al respecto. Okay. Entonces, por eso es que no cualquiera puede comprenderla, y por eso es que no tan fácilmente un arqueólogo la comprenda y pueda descifrarla, porque se irían más por el conocimiento de la lengua tradicional maya, no tanto por la simbología hierática. Ok. Ahorita, acerca de lo que acabas de comentar, ¿conoces algún arqueólogo o... Bueno, hace rato comentaste a tu mamá que le encantaba, pero ¿hay arqueólogos que conozcan de tu trabajo y que sepas qué es lo que piensan acerca de él? Bueno, hasta ahorita directamente no. Sé que ya un arqueólogo tiene mi libro en sus manos. Uh-huh. Lo sé porque un conocido se lo hizo llegar, pero hasta ahí. Yo no tengo conocimiento de que directamente haber hablado con algún arqueólogo, haber compartido conocimientos. No, hasta ahorita no he tenido ese alcance, ¿no? Okay. Ya a nivel de los arqueólogos. Y bueno, en un principio yo decía, qué bueno, ¿no? Porque me van a tachar de loca. Pero... porque todo es fuera totalmente de lo tradicional académico. Pero a estas alturas sí me gustaría, por supuesto, pero necesitarían tener una mente abierta, claro. ¿Sí? No cuadrada dentro de lo de académico,
que me encontrara, ¿no? Que pudiera tener la oportunidad de platicar con algún arqueólogo de mente abierta y compartirle lo que he investigado, sí me encantaría. Claro que sí, pues bueno, ya saldría de lo tradicional, pero pues de hecho es extraño y es underground también, pero aún así se sabe que hay policías o agentes especiales que utilizan también sus poderes mentales para poder llegar o cerrar casos, encontrar personas. Entonces, pues es una opción que, los arqueólogos, tanto mexicanos como estadounidenses, de diferentes lugares, puedan recurrir a tipo de personas como tú, que tienen esa capacidad para poder ayudarse mutuamente. Yo creo que sería una muy buena fusión y pudieran abarcar mucho más información. Mira, Javier, yo te voy a comentar algo. Eh, Algo importante aquí y pensándolo como para los arqueólogos, cómo me vieran o cómo tomaran mi trabajo, es que aparte de que yo tenga algún desarrollo intuitivo, aparte de todas las experiencias que yo haya tenido que me hayan podido llevar a todo esto, muy por encima de todo eso, mi intuición, digamos que nada más me ha servido para saber seguir el camino más fácil o encontrar las claves, sí, más fácilmente para mi investigación. Pero lo importante aquí, creo yo, es que no lo que yo investigo y el trabajo que yo he hecho y lo que he escrito, los descubrimientos que yo he hecho, no han sido canalizaciones como tal, ¿sí? Exacto. O sea, no ha sido un trabajo meramente intuitivo, sino que ha sido una investigación tal cual, formal, investigación de campo incluso, en la que yo todo mi trabajo lo he basado en comprobatorias, ¿sí? Sí. O sea, no es nada más el que pues percibí y creo que esto es así, no, sino que lo que yo he escrito y lo que yo he descubierto y que comento acerca de la decodificación de la simbología de Palenque, de lo que es Palenque y de lo que guarda todavía Palenque, del conocimiento que tiene, es ya por comprobatoria, por decodificar símbolos, traducir símbolos que me dicen esto, pero tienen que tener una hilación, tienen que tener una coherencia, tiene que haber alguna comprobatoria. Y ha habido pruebas tales y una armonía tal en toda la información que yo he descubierto ahí en Palenque, que incluso se conecta la misma información que yo he encontrado en Palenque, la encontré y tuve pues comprobatoria, ¿no? Tuve manera de confirmar lo que yo había encontrado en Palenque o decodificado en Palenque, incluso en Teotihuacán. Entonces, el encontrar las coincidencias en un lugar y en otro, en un grabado y en otro, en paneles distintos, el encontrar que la información encaja, que coincide, incluso en ciudades distantes, eso es una comprobatoria, eso te habla de una verdad, eso te habla de hechos reales, eso te da soporte a aquella información que estás descubriendo, ¿no? Eso te da sustento a aquella investigación. Entonces siempre trato de tener ese soporte, teniendo confirmación. Encuentro algo, pero no me quedo con eso.
no me quedo conforme con eso. Tengo que ver que encaje. Si no encaja, es que no es real, es que me equivoqué a la hora de decodificar, ¿no? Si decodifiqué un símbolo y fue incorrecto, no va a armar una idea correcta, armoniosa, coherente con los demás símbolos de su entorno o con las demás imágenes en conjunto. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso también me va ayudando a saber que es cierto lo que voy decodificando, que es correcto la interpretación que le voy dando a los símbolos, porque se va armando una idea coherente que va teniendo una hilación, no nada más con sus símbolos que lo acompañan, sino con todos los demás símbolos que conforman todo el conjunto del diseño de la lápida, por ejemplo. Que, por ejemplo, la lápida de Pacal, como le llaman al rey que enterraron ahí en el sarcófago debajo del Templo de las Inscripciones, o las lápidas principales de los paneles de los altares de los templos de las cruces, de la plaza que le llaman de las cruces, son los paneles más importantes, también el del llamado palacio. Me he centrado mi investigación en Palenque porque Palenque era precisamente un centro de conocimiento, un centro de estudio. Entonces hay muchísima información, a pesar de todo lo que destruyeron y que ha destruido el paso del tiempo, a pesar de todo lo que se ha borrado, todavía hay mucha información y lo que queda es clave y muy, muy, muy importante. Muy bien. Ok. Ahora, la primera decodificación que hiciste, ¿qué información te arrojó? La primera decodificación que hice, lo que me arrojó fue descubrir la conexión con la Atlántida. El descubrir evidencia que hablaba de ese continente que creíamos que era puramente mitológico, y resulta que para los mayas fue una realidad histórica. Entonces, fue impresionante realmente. Para mí fue muy impresionante. ¿Tú ni te lo imaginabas? Sí, el descubrir que estaba ahí grabado, que había existido como un imperio y que había sido parte de la historia maya. Entonces, fue referente a eso. Ahí fue donde empecé a hacer la conexión con lo Atlante, pero Atlante me refiero de la Atlántida. Atlante de la Atlántida. Entonces, tu primera decodificación te arrojó la primera conexión con Maya Atlante. Sí, así es. Así es como fue. Y esto fue también en el centro de Palenque. Sí, fue precisamente el descubrir. Lo primero que yo hice ya en la investigación formal fue qué era Palenque, qué lugar era Palenque a fondo, qué función había tenido ese lugar, esa ciudad. Y entonces fue el descubrir precisamente que había sido una ciudad que había formado parte de la historia de la Atlántida, tal cual, aunque suene de primera instancia, suene loco, lo puedo comprobar con los grabados. Los grabados que hay ahí en Palenque nos hablan incluso del rey Tritón como tal, ese rey que conocemos, famoso por la mitología griega, y que nos habla que fue el rey de la Atlántida. Sí. Aparecen los símbolos que te hablan de él, no solo en Palenque, sino que tuve la confirmación de encontrarlo también en Teotihuacán, que era lo que te comentaba hace un momento. Sí.
Entonces fue haber descubierto esa conexión de que la ciudad de Palenque había sido una ciudad que había pertenecido miles de años atrás a lo que fue el Imperio Atlante y continente Atlante o de la Atlántida, que se conoce como Atlántida. Ok, entonces, a ver, para poderlo entender un poquito más. En la historia que tú encontraste y que pudiste decodificar, ¿venía la historia Atlante? ¿Por qué ese imperio o esa gran isla o continente fue destruido? Sí, de hecho la propia lápida que conocen como la lápida de Pacal, que está sobre el sarcófago del que llaman Rey Pacal, que no es otro que Kukulcán o Quetzalcóatl, que es parte de los descubrimientos que he hecho ahí al decodificar ahí en Palenque, el descubrir que ese personaje que llaman Pacal es el real Quetzalcóatl de las leyendas. Esa lápida que guardaron de manera tan celosa, que escondieron ahí junto con el cuerpo de ese rey, habla de las eras, las diferentes eras por las que ha pasado la humanidad en el transcurso de miles de años, que los mayas les llamaban soles, o los Hopi, los indios piel roja, le llamaban mundos. Y a través de los grabados que tiene esta lápida, te va narrando que no solo existieron esas 5 eras, sino que te va narrando que en el transcurso de esas 5 eras existieron diferentes civilizaciones, y te narra de manera generalizada cómo o por qué se destruyeron esas civilizaciones, y que como ciclos tal cual tuvieron su surgimiento, su edad dorada y su decadencia hasta que desaparecieron. Y te habla de una Lemuria, y te habla de la Atlántida, y te lo menciona como imperio, como un gran imperio, lo menciona como el imperio del dragón, tal cual. La Atlántida. Sí, la Atlántida. A la Lemuria se le conocía como el imperio del sol, y a la Atlántida se le conocía como el imperio del dragón. Pero eso está narrado en los grabados que están en la lápida. O sea, estamos viendo la lápida en este momento, en la imagen, y todos estos símbolos, viene toda esa información. Tiene toda esa información. Las personas, y creo que incluso hasta los arqueólogos, no tienen idea precisa de la importancia que tiene esa lápida y los grabados que hay en las distintas lápidas o paneles de Palenque, pero sobre todo esa lápida, toda la información que contiene, porque te habla no solo de las diferentes eras por las que ha pasado la humanidad, no solo de las diferentes civilizaciones como es Lemuria, como es la Atlántida o esos continentes, sino que te habla además de la aparición del ser humano en este mundo. O sea, te está hablando desde el Génesis, desde el principio, y te habla incluso de un plan o proyecto de vida que se hizo para la creación del ser humano y de cómo se iba a conformar el ser humano de manera integral. Te habla de su genética y te habla de su reproducción sexual, etcétera, etcétera. O sea, es una información impresionante, interesantísima, y todo eso está codificado en esa lápida, en esos grabados. Y por ejemplo, te puedo decir que para los que puedan ver
el diseño de la lápida o el dibujo de la lápida de la parte de abajo hacia arriba, de su base, es como empieza la historia. O sea, la antigüedad, la primera era, por así decirlo, viene narrada de la parte de abajo, como sería lógico, como el crecimiento o surgimiento de una planta o de un árbol. Claro. En la parte base de abajo hacia arriba. Ok. Y para irnos un poquito en orden, ¿cómo fue que esta Atlántida, bueno, su esplendor, vamos a empezar por su esplendor, ¿cuentan también eso? Bueno, solamente su destrucción. Te hablan de que precisamente todo ese conocimiento que quedó plasmado y que todavía está ahí en Palenque, todo ese conocimiento hizo la grandeza de aquella civilización. Había una total conexión de lo físico con lo cósmico. Ese fue como parte de su éxito. Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, en esta época moderna, como que separamos mucho lo físico material de lo espiritual y lo cósmico, lo extrascendente, todo lo que tiene que ser fuera de nuestra percepción o de nuestros sentidos físicos, todo como que lo separamos mucho. Sí. Entonces en aquel tiempo no. En aquel tiempo había una gran conciencia de la conexión total, integral de la vida, de la conexión total entre los seres humanos y todos los seres vivientes de la naturaleza. Una conexión a manera de red. Entonces eso los hacía vivir en conciencia y en un respeto verdadero, en un respeto vivido día con día, en su mayoría de las personas, porque como te comentaba, pues hubo también seres que traían una evolución muy baja, seres oscuros, piratas, etcétera, etcétera, que invadieron y demás, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de la mayor parte de las personas, de la civilización maravillosa que se conoce como mayas, los que hicieron esa época dorada. Estamos hablando de ellos, seres que tenían mucho conocimiento, seres que tenían mucha conciencia de lo que era en realidad la vida, vivían a la par y en completa conexión lo físico con lo espiritual. Ellos no lo separaban, no existía, esta es la religión y esta es la ciencia, esto es el conocimiento cotidiano y esto no, todo era una sola cosa. Incluso en sus escuelas se enseñaba la espiritualidad y todo lo que tenía relación con el cosmos junto con las ciencias naturales, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esa unión era tener una conciencia más plena de la vida, y eso les dio esa grandeza, eso les dio mucho desarrollo físico, desarrollo de sus capacidades físicas y suprafísicas incluso. Entonces, todo eso en conjunto hizo que llevaran una vida muy armoniosa en un principio, fluyendo con la vida, precisamente como lo habíamos comentado antes, fluían con la vida y eran conscientes de la energía que existía en el todo y en todo, y la aprovechaban al máximo. Entonces todo fue una serie de factores que en conjunto hicieron que
que se levantara esa civilización, floreciera en una época con tal grandeza que se conoce como una época dorada. Y pues después, claro, como todo es cíclico en este mundo, por mal manejo de energías, intereses, ya sabes, manejo de poder y demás, vino la decadencia, ¿no? Ok, de hecho yo tengo un dato, no sé si está correcto, que fue entre los 300 y 900 después de Cristo, que fue la época dorada de los mayas. Es incorrecto, es incorrecto. Los tiempos que manejan, y que me disculpen Claro, claro, claro. por decir esto, son incorrectos estos tiempos. Los tiempos que manejan y que te puedes encontrar en los grabados mayas son de miles de años atrás. ¿Miles de años atrás? Sí, sí, miles de años atrás. Ok. ¿Y su esplendor y desaparición fue después de Cristo? Lo que pasa es que no hubo desaparición como tal, como los mayas, por así decirlo. Como imperio sí, y fue no después de Cristo, fue antes. Fue antes de Cristo. Mucho antes de Cristo, que desapareció ese imperio del cual estamos hablando. Y la civilización en sí no desapareció repentinamente, sino que se dividieron en grupos y migraron a diferentes partes, no solo de este continente, sino del mundo. Se repartieron incluso a África, al Mediterráneo, aquí en este continente fueron al norte, al sur, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos murieron en catástrofes en ese tiempo, pero muchos no. Sobrevivieron y viajaron, porque incluso algunos emigraron antes de que hubiera determinadas catástrofes e invasiones que hubo también. Entonces fueron las migraciones las que hacen parecer como que esa civilización desapareció. Digo, aún a estas fechas todavía hay familias mayas en los lugares arqueológicos, ¿no? Claro. Pero como tú lo dices, un imperio tan grande y tan vasto, ¿por qué dejarían su lugar de residencia? Porque de hecho hay teorías que vinieron extraterrestres y se los llevaron a otros lugares, o incluso que fueron a un mundo intraterreno. Mira, lo que hablan los grabados, los escritos que ellos mismos dejaron, incluso los puedes encontrar también en tradiciones mexicas y demás. Uh-huh. Todos los grabados antiguos que ellos dejaron, ya sea inscritos en piedra o en códices, en fin, todos estos, todo lo que sea prehispánico. Todo este conocimiento te habla de que no desaparecieron por arte de magia, de que sí supieron de antemano que iban a venir catástrofes, porque ellos tenían gran conocimiento del cosmos. Ellos estudiaban los astros, ellos tenían muchísimo conocimiento al respecto. Entonces ellos sabían que iban a venir catástrofes naturales, iban a venir cambios muy grandes para la conformación del planeta, entonces que iba a haber catástrofes, y entonces ellos salen, muchos grupos, varios grupos, salen y migran hacia diferentes partes, y lo hacen anticipadamente con conocimiento pleno de que venían catástrofes y de que además iba a venir invasión también de gente, te digo, que eran piratas y que de muy bajo nivel evolutivo
y que iban a conquistar y que iban a hacer guerras, matanza, etcétera, etcétera. Entonces, con conocimiento pleno, ellos se dividen en grupos y salen anticipadamente y se dirigen hacia otras zonas. Prueba de ello son los indios Hopi, que es lo que yo comento mucho. Ajá. Los Hopis recuerdan, los Hopis saben, yo lo he comprobado, por los grabados ya lo tengo bien comprobado, que los Hopi vivieron ahí en Palenque, fue su ciudad sagrada, y que pertenecieron a ese gran imperio atlante. Estamos hablando de sus ancestros, no de los actuales, obviamente. Claro. De los actuales indios Hopi. Estamos hablando de miles de años atrás. Pero ellos todavía recuerdan, todavía tienen en sus tradiciones, todavía tienen grabados que pertenecieron a esa época. Todavía conservan conocimiento antiguo que perteneció a esa época. Y ellos ellos reconocen que ellos migraron desde aquella zona, del sureste de nuestro país. Entonces, esto que te estoy comentando ya está comprobado o hay evidencia a través de, por ejemplo, los indios Hopi, ¿no? De que salieron anticipadamente, migraron. No hay desaparición mágica como tal, ¿no? Uh-huh. Y pudieron haber estado escondidos en algún tiempo de manera intraterrena, podríamos decir en cuevas, no sé, túneles, etcétera, sí, okay. Eso sí, pero viajaron, como tal era una migración consciente y planeada, proyectada, para ir hacia diferentes partes, para no desaparecer como tal y tratar de salvar, pues, su raza y su gran conocimiento que tenían y su conocimiento sagrado, ¿no? Que incluso llevaron consigo. Claro. Pues así como tú lo comentas, y después de una que hubo, no fue una visita grata, que fueron los piratas, y luego la colonización de los españoles a tierras ya aztecas, no era tanto mayas. Sí, ya fue muchos años tiempo después. Una duda me llega a la mente, si en ese caso, bueno, tú dices que los mayas tenían conocimiento de causa, ellos predecían de cierta manera, sentían el futuro, porque digo, si eran conocedores de las estrellas y las estudiaban, ¿cómo podían ellos saber que iba a haber una colonización cierto tiempo después? Mira, fueron ambas cosas. Ellos tenían conocimiento de sucesos que vendrían a futuro, número uno, por sus estudios, por sus conocimientos, porque estudiaban los astros, estudiaban la naturaleza, sus ciclos, etcétera, etcétera. Tenían conocimiento de los ciclos del sol, etcétera. Entonces, número uno, por eso podían tener conocimiento de los sucesos que vendrían de manera anticipada. Y número dos, está escrito en sus grabados, en piedra y en códices, en varios escritos, dejaron ellos narraciones de que tenían a sus sabios que eran perceptivos, manejaban esa percepción extrasensorial, porque ellos lo mencionan, lo dejaron ellos plasmado. Por ejemplo, los mayas hablan del Chilam Balam. Sí. El Chilam Balam era un intérprete de lo oculto. Un Chilam Balam era aquel sacerdote que tenía una percepción extrasensorial, y él entonces podía captar información que la demás gente común no. Y entonces él podía captar
información de eventos que iban a venir a futuro, y lo mencionan no nada más como algo real los mayas, que manejaban este tipo de personajes que manejaban ese tipo de información especial, sino también incluso en la Torá, es el libro sagrado para los hebreos, o en el judaísmo, que también me he tenido que meter a estudiar un poquito de ella a nivel no religioso, sino histórico. También la Biblia, por supuesto. Para mí, todos esos libros sagrados son libros históricos. Así es. No son netamente religiosos. Sí especiales, muy especiales, por supuesto. Y manejan información muy importante por la antigüedad de la información que manejan. Y en la Torá, incluso de manera hermosa, coincidente, completamente con lo maya, te manejan ellos este mismo tipo de sacerdotes, de seres que, tal cual como lo narran, del Chilam Balam, se acostaba, se tendía, se relajaba y empezaba a percibir de manera extrasensorial mensajes, voces, y él lo transmitía, y de igual manera tenía visiones. Entonces, igual la Torá te menciona, por ejemplo, ellos, los mayas, dicen Balam, le dicen Balam a este sacerdote, y en la Torá le dicen Bilam. Entonces, como verás, no hay gran diferencia. Y en la Torá también te describen igual. Te dicen que se acostaba, se tendía sin moverse, pues ya relajadito, y empezaba a percibir voces de alguien que no veían. Te dicen, no se veía la forma de quien hablaba, nada más escuchaban sus voces. Entonces, esta es una parte muy hermosa de mi investigación, esa conexión que hay con la Biblia, con la Torá, con los escritos sagrados de los mayas, atlantes, etc. Pero te lo menciono de que eran esas dos maneras en las que ellos tenían la posibilidad de recibir el conocimiento de manera anticipada, o la información de manera anticipada de lo que iba a suceder, y que así la recibieron de manera intuitiva por medio de sus sacerdotes que tenían ese desarrollo, los chilames, y también por el conocimiento que tenían por el estudio de los astros y el estudio de la naturaleza. Ok. De hecho, también se les conoce a ese tipo de sacerdotes como chamán. Exacto, sí, también como el chamán. Entonces, también es algo, pues no, las coincidencias sabemos que no existen, pero Chilam Balam, Alam, chamán, o sea, es muy parecido, es como si simplemente cambiara de una lengua a la otra, pero sí el significado encierra lo mismo. Sí, narrando lo mismo, narrando un mismo suceso. Ok, muy bien. Ok, bueno, entonces de esta manera ellos podían predecir sucesos, yo creo que muy históricos, muy predominantes en su historia, por medio de estos chamanes. Volvamos al Atlante. Y viéndolo ahora territorialmente, y como tú decías, tú estabas comentando, cuando se destruyó la Atlántida, estos atlantes emigraron hacia lo que es Sudamérica, o Sudamérica era parte ya de este territorio y ese territorio no se alcanzó a destruir. Mira, esto
es clave para comprender la conexión de la Atlántida o lo Atlante con lo maya. En el transcurso de mi investigación, parte de lo que yo he descubierto, y es obviamente por lo que dejaron escrito e inscrito, es que narran que en aquel tiempo, estamos hablando de hace miles de años, estaba conectada la isla de la Atlántida, estaba conectada con lo que conocemos en la actualidad con nuestro continente americano. Estaba conectado completamente. Entonces conformaban juntos, conformaban el imperio de la Atlántida, un mismo imperio, el imperio del dragón, como está grabado ahí en la lápida, pero conformaban un mismo imperio. No estamos hablando que la isla de la Atlántida, esa porción de tierra que se hundió, que desapareció, y que narra incluso Platón en sus escritos, no estamos hablando de que haya sido nada más eso la Atlántida, por así decirlo, o el Imperio Atlántico. No. Esa porción que se hundió fue una parte, digamos, del Imperio Atlante que se hundió. Gracias a la vida quedó una parte que no se hundió, quedó gran parte del territorio que formaba parte del Imperio Atlante, quedó en pie, quedó todavía, existe todavía, vaya. Y entonces eso es por lo que podemos investigar, no solamente yo, y se puede descubrir todavía mucha información al respecto, para que deje de ser la Atlántida tan solo un mito, y que comprendamos que es parte de una historia o un hecho real tal cual, y entonces extender nuestra historia como humanidad y comprenderla mejor y comprender nuestra grandeza como humanidad, de lo que somos capaces y a la grandeza a la que podemos llegar, y sobre todo el conocimiento del cual podemos aprender, el provecho que le podemos sacar al conocer toda esa historia. Ok, ahora que tú estás comentando más o menos dónde está situada la Atlántida y el terreno que llegaste a ocupar, que era un trozo de Sudamérica, ¿se podría decir? Mira, estaba lo que formaba, lo que se hundió, que se conoce como la isla de Atlántida, estaba más hacia el Golfo, lo que conocemos nuestro Golfo de México, pero era una gran porción de tierra. O sea, ocupaba una gran, digamos que abarcaba un gran, no te puedo decir de dónde hasta dónde, ¿no? Con precisión, pero ocupaba gran parte de frente a lo que es nuestro país y Centroamérica. Ajá. Más o menos básate frente a eso en el Océano Atlántico, y ahí se encontraba la porción de tierra de la isla que se hundió. Y le llaman isla, ¿por qué? Porque esa civilización atlante construía canales, canalizaba el agua para dividir las tierras, como lo que ahora hacemos con nuestras fronteras. Sí. Ellos canalizaban el agua y de esa manera dividían como sus territorios, y entonces lo convertían como a manera de isla. Entonces, pero había una parte que conectaba tal cual con nuestro continente, y había otra parte que no, entraba un como brazo de mar, un canal entre lo que era la isla de Atlántida propiamente dicho, y por ejemplo en dirección a lo que es Palenque.
Ajá. Ok. Palenque en aquel tiempo estaba más cerca de ser costa, o era costa. Sí, estaba más cerca del mar. El nivel del mar era más alto en aquel entonces. Con el hundimiento de la porción de tierra de lo que conocemos como, o se conoció como la Atlántida, se conocen como la Atlántida en la mitología, con ese hundimiento de esa placa tectónica, se forma un vacío en ese lugar que tiene que ser llenado por agua de mar. Claro. Entonces eso hace que se vacíe el mar hacia ese punto y se baje el nivel de las costas, el nivel del mar. Entonces cambia la conformación de las playas, ajá, y quedan, en ciertas partes quedan alejadas del mar a como estaban antes. Entonces, por lo que yo he investigado, en aquel tiempo Palenque era un puerto, tal cual. Frente había, obviamente, para ser puerto, frente había mar, pero me refiero a que era un brazo, un entrante de agua de mar. Era tan solo un brazo y enseguida, a poca distancia, estaba lo que era el territorio propiamente de la isla de Atlántida que se hundió. Ok. De hecho, yo creo que algo tiene que ver que este gran océano que divide tanto a México, Estados Unidos como con Europa se llame el Océano Atlántico. Sí, se supone que así fue, que porque existía ahí la Atlántida, se le quedó como continente, como océano Atlántico, ¿no? Claro. Entonces no fue al revés, se supone, por lo que se sabe, que así fue, que porque ahí existía la Atlántida. Claro. Había unas teorías, yo estaba viendo un investigador que casi asegura que la Atlántida, la antigua Atlántida desaparecida, está en el cono sur, en lo que es Argentina. Yo creo, o no sé tú, ¿qué nos puedas decir acerca de esto? Quizás sí o no. No, bueno, Definitivamente. no es mi opinión, Claro. sino que hablo basándome en la investigación que he hecho, basándome en lo que está grabado. No, definitivamente la Atlántida estaba, incluso recuerda los restos arqueológicos que se han encontrado submarinos. Claro. Ya, por ejemplo, a partir de Bimini, que le llaman, frente a Florida, hacia abajo nuestro golfo, cercano a Cuba, todo eso, o sea, más hacia abajo. Sí. O sea, desde Florida, nuestro golfo, hacia Cuba, toda esa Puerto Rico. zona, toda esa zona abarcó lo que fue la Atlántida. Y que te comento, como te comenté, fue junto con nuestro continente, conformó, o parte de nuestro continente americano conformó un solo imperio, el imperio de la Atlántida. Ok, bueno, de hecho nos están viendo muchos amigos allá en Argentina también. Si acaso hay vestigios en la Argentina acerca de este imperio, pues bueno, que nos lo hagan saber. Pero no coinciden. Yo pienso que más bien sería una especie de desinformación para, en vez de buscar en realidad en el Océano Atlántico, enfocarnos en un lugar en el que muy probablemente no hay esta civilización. Sí, mira, hay, por ejemplo, pueden encontrar vestigios arqueológicos, objetos arqueológicos que mencionen sobre de la Atlántida. Pueden encontrarlos en diferentes regiones del planeta, pero es porque las personas los trasladaban. Exacto. ¿Sí? Porque viajaban. Los atlantes se conocía que tenían fama como navegantes. Eran grandes navegantes, grandes viajeros. Entonces, pues llevaban y traían mercancías, ¿no? Y artesanías y demás, objetos hacia todas partes.
Entonces tenían gran comercio. Entonces pueden encontrar objetos arqueológicos en diferentes partes del planeta, pero eso no quiere decir que allá estaba la Atlántida, ¿me entiendes? Pero según los grabados, los escritos, las evidencias más fuertes que hay, y sobre todo lo que han encontrado en la arqueología submarina, pues ya no hay duda, ¿no? Ya no hay duda de que existió la Atlántida, te digo, conectada a nuestro continente, acá en esta zona más hacia el norte de lo que es el Océano Atlántico. Muy bien, ok. Pues vamos a hacer un segundo corte. Ahorita en un momento más regresamos y nos va a platicar Itzen acerca de estos civilización atlante, si en realidad eran tritones, sirenas, o si tenían dos piernas como todos nosotros, y mucho más. En un momento regresamos. David Parcerisa Puig. Ya para entrar en el tema que ahora sí dominas a la perfección, que son los Anunnaki, ¿sí? ¿Cuál fue tu método de investigación? Quiero decir, ¿de dónde tomaste las bases, además de los libros de Zecharia Sitchin? Bueno, yo hacía muchos años que había leído los libros de Sitchin, o había, digamos, coqueteado con ellos. No había quizás profundizado lo suficiente, ¿no? Como para, digamos, enfocar ahí mis investigaciones. Pero yo mi base es la ufología, es toda la historia de la ufología. Y hablo, aparte de la época esta, de la antigüedad, la Edad Media, y también me interesó mucho la era moderna de los platillos volantes, que se inicia en el año 47, con el estrellamiento del OVNI de Roswell, con el avistamiento de los 9 platillos volantes que vio el piloto civil Kenneth Arnold. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agréganos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Ok, de hecho en las pirámides, en las bases de las pirámides está el rostro del Quetzalcóatl, ¿no? Y está representado como una serpiente. Pero no es una serpiente. Si tú precisamente estudia los rostros de esas serpientes abajo, donde rematan ahí en la pirámide, obsérvalos. Y son dragones, no son serpientes. La Verdad Oculta Radio TV. Creando nueva conciencia para la nueva humanidad.